Stanislao Cannizzaro nació en Palermo el 13 de julio de 1826. Fue químico, político, gobernador italiano y profesor que resolvió las confusiones surgidas acerca de las masas moleculares y atómicas. Cannizzaro fue precursor de la tabla periódica al determinar con gran precisión los pesos atómicos de los elementos químicos. Fue gran triunfador del Congreso Karl de Hoorn en 1860. Retomó ideas de un contemporáneo suyo y compatriota, Amadeo Avogadro, que había fallecido 2 años antes para terminar sus experimentos. Sus investigaciones hay que recordar a referente a la santonina y la reacción que figura con su nombre y que llevó a descubrir el alcohol bencílico. La Revolución Siciliana de la Independencia de 1848 se exilió en Francia mientras la situación se normalizaba. Trabajó en París en octubre. Entró en el laboratorio de Michael Eugen Carrel y junto a F. L. Closs hizo su primera contribución a la investigación química en 1851. Preparó cianamida por la acción del armónico sobre cloruro de cianógeno con una solución etérea. Fue designado profesor de Química Física en el Colegio Nacional de Alexandria, donde descubrió un método de descomponer un tipo de compuestos orgánicos denominados aldehídos aromáticos mediante una solución alcohólica y de hidróxido de potasio, dando como resultado una mezcla del ácido orgánico correspondiente y de alcohol, reacción que todavía se conoce como reacción Cannizzaro. Que Cule manda a realizar un congreso para delimitar de una vez y poner en claro cada una de las situaciones presentadas. Cannizzaro habla sobre la masa molecular y la masa atómica. El italiano Cannizzaro dio una brillante conferencia sobre la hipótesis de Amadeo Avogadro, 1776-1856, donde mostró que la principal dificultad con la determinación de las masas atómicas se debía a la creencia de que las sustancias elementales forzosamente consistían de átomos. Los cálculos de las masas atómicas se habían realizado poniendo que las partículas de muchas sustancias elementales eran monoatómicas y no poliatómicas. Cannizzaro, quien determinó que un mol de gas ocupaba un volumen de 22.4 litros en condiciones normales, temperatura y presión normal. Su método permitió determinar la masa atómica relativa de algunos elementos. A partir del dato del volumen molar, 22.4 litros de compuesto, Cannizzaro averiguaba la masa molecular de un determinado compuesto gaseoso del elemento carbono. La masa así calculada debe ser la masa atómica. Si en el compuesto entra un solo átomo de carbono por molécula o un múltiplo entero de este si entra más de uno. Masa atómica, la que posee un átomo, está dada por la suma de las masas y de los protones y de los neutrones. Masa molecular, suma de las masas atómicas de los elementos que componen la molécula. Ejemplo, masa molecular de la molécula del agua es 18.0153 unidades de masa atómica. La masa atómica de hidrógeno es de 1.007790. Mendeleev nació en Tobolsk, Siberia, el 7 de febrero de 1834 y falleció en San Petersburgo el 2 de febrero de 1907. Mientras Europa se transformaba y desarrollaba a pasos acelerados gracias a movimientos sociales, en Francia e industriales en Inglaterra, Rusia, durante la primera mitad del siglo XIX, se rezagaban. Dos de estas condiciones fue que nació Mendeleev, que vivió todos los problemas de su patria hasta entre 1890 y 1910. Vivieron los grandes cambios para Rusia encabezado por Lenin.
Los antecedentes que enmarcaban la obra de este gran científico ruso empiezan alrededor de 1800, con las ideas atomizadas de John Dalton. A partir de ese momento, la química de la primera mitad del siglo XIX se caracterizó por la aceleración del descubrimiento en el que se tenía tal cantidad de información que fue necesaria responder a una serie de preguntas.